Una vez más con ustedes, queridos hermanos, el tema de hoy vamos a llamarlo la perfección. Pero leamos primero la carta a los Efesios, capítulos 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En la carta a los Filipenses, el capítulo 1:6 dice: el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es un indicativo que lo que Dios empieza lo perfecciona hasta que lo termina. El creyente no puede quedarse del tamaño que llega a los pies del Señor. Debe ser perfeccionado. Dada la importancia del perfeccionamiento de la nueva criatura, fue el mismo Jesús quien se encargó de llamar a ciertas personas y los dotó de algunos dones para que por medio de ellos capacitar, disciplinar, perfeccionar y equipar a los creyentes. El don hace de la persona lo que Dios quiere que ésta sea, ya un apóstol, ya un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro. No es la persona la que realiza la obra encomendada por Dios. No, es el Dios mismo que obra a través de cada persona que se somete a Dios. Hay quienes tienen mucha experiencia y trayectoria, mas aún no han sido llamados, no tienen el don. El don tiene tres fases. Primera de Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu los da sin medida. El Espíritu que los da es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El don es la dotación dada por el Espíritu Santo. Los ministerios son el desarrollo del don mediante su uso apropiado. Y las operaciones son los resultados de usar el don. ¿Cuál fue el propósito de Dios que tuvo en mente con esta clase de dones? En el verso 12 leeremos algunos de ellos. Primero, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, inmaduros, sin conocimiento, manejados de aquí para allá, llevados por todos los amigotes y los amigazos, para que crezcamos en todo y para que aprendamos a vivir y a trabajar juntos y en armonía. ¿Qué significa perfeccionar? La palabra perfeccionar procede de un término griego que se escribe teleio, que traduce llevar a la excelencia, pulir, completar, complementar, llenar, equipar, acabar una obra dándole el mayor grado de excelencia. Algunos enseñan que para ser perfectos, o que ser perfecto significa impecabilidad y santidad extrema. Eso no lo enseñan las Escrituras. La Biblia nos muestra qué es perfeccionar. San Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Aquí no se está hablando de perfección completa, sino de desarrollo pleno, de crecimiento normal, hasta que el creyente alcance la madurez, hasta que salga de su estado de niño. En otras palabras, para que no se quede raquítico, escúcheme bien, deforme espiritualmente o enano, con defectos ni resabios, sino que crezca sanamente hasta alcanzar la plena madurez espiritual. Eso implica la santidad,
No es impecabilidad, porque San Pablo escribe a los Filipenses 3:12 y les dice, hablando del perfeccionamiento, no que yo ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui agarrado, escogido o enganchado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero a una cosa hago caso, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay quienes andan por allí buscando hombres perfectos, matrimonios perfectos, pastores perfectos, congregaciones perfectas, pero están equivocados los que buscan todas estas cosas, porque como individuos somos imperfectos, pero como iglesia sí somos perfectos, porque conformamos el cuerpo de Cristo. El propósito de Dios es que el creyente no se quede en la condición de niño, sino que se deje perfeccionar para alcanzar el estado de madurez espiritual. San Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 13 y el verso 11 y dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre, es decir, cuando alcancé la madurez espiritual por medio de la palabra, dejé lo que era de niños, las pataletas, las rabietas, los berrinches, los arrebatos. Ahora soy un creyente estable, maduro, fogueado, firme, sólido, convencido, persuasivo y definido. Eso es precisamente lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Entonces, la invitación en esta hora es a procurar caminar de la mano del Señor. La situación en este momento es dejarnos perfeccionar. El salmista, para terminar, allá el salmista en el Salmo 101 nos legó un hermoso versículo en el verso 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. ¿Qué es lo que nos toca hacer a los cristianos de este siglo? Lo que nos toca es, todos nosotros somos imperfectos, todos, sin excepción. Dios nos creó perfectos, pero nosotros cometimos el grave error de apartarnos de la verdad. Cuando nos encontró Cristo estábamos muertos en delitos y en pecados. O sea que todos somos imperfectos. Pero ¿qué hizo mi Dios? Nos trajo al camino de la perfección. ¿A quiénes? A los fieles en Cristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Dijo, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Es decir, el que se deja perfeccionar. En las congregaciones hay gente que no se dejan perfeccionar, que quieren seguir viviendo una vida como a ellos les gusta, como a ellos les parece. Pero la vida cristiana hay que vivirla es a la luz y al amparo de la palabra. Pretender ser cristiano sin obedecer la palabra es la peor locura que puede cometer una persona, porque la palabra es la que nos perfecciona. Jesucristo nos trajo al camino de la perfección para que aprendamos a dejarnos conducir de la mano de Dios hasta que logremos llegar a esa estatura de ser perfectos, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina, sino que seamos capaces y perfectos para entender los programas y los propósitos de Dios. Que Dios nos ayude a dejarnos perfeccionar. A Pedro se le dijo que se le iban a lavar los pies y él dijo, ¿no me lavarás?
Entonces el Señor le dijo, si no te lavare, no tendrás parte en mi reino. El que no se deja perfeccionar por la palabra de Dios, no tendrá herencia en el reino de Dios. Y el día de la entrada a la vida eterna, recibirá un boleto que dice, no puede entrar. Que Dios nos ayude en esta hora a guardar esa palabra y a dejarnos perfeccionar por medio de la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, los guarde y los ayude.